Bienvenidos al curso de análisis vectorial y en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar las propiedades que caracterizan a las integrales de trayectoria. Este es un primer video que vamos a dedicar a ese tema. Entonces, el punto en cuestión aquí es el siguiente. Ya vimos o ya comentamos en otros videos que, por ejemplo, en R3 ustedes pueden tener una curva, es un objeto geométrico que va a venir dado por unas ecuaciones analíticas, por una aplicación definida de un intervalo AB en Rn, en generalidad, ¿no? Full generalidad. En el caso de que n sea igual a 3 tenemos una curva en el espacio, n igual a 2 tenemos una curva en el plano, pero supongamos que nosotros entonces esta curva va a venir dada por unas ecuaciones que por lo general se escriben, las ecuaciones paramétricas vienen dadas por unas ecuaciones coordenada a coordenada, xn de t, para t perteneciente al intervalo AB, y habíamos dicho que nosotros vamos a considerar tita de clase C2 en el intervalo AB. ¿Qué significaba esto? Que cada una de estas funciones iban a ser funciones continuas en el abierto, en el interior de este conjunto, y que iban a ser derivables. Las derivadas también vamos a pedir, las derivadas de cada una de las coordenadas vamos a pedir que sean continuas, que sean funciones continuas. Además, les había comentado que en todo lo que estamos desarrollando vamos a pedir una hipótesis adicional, que la derivada sea distinto de 0 para todo t en el intervalo AB. ¿Ok? Estamos trabajando con estas hipótesis, pidiendo que entonces la derivada sea distinta de 0 para todo valor en AB. Y les comentaba en otro video anterior que una misma curva, este mismo objeto geométrico, puede tener distintas parametrizaciones. Tantas como, por ejemplo, tantas como cambios de variables podemos nosotros construir. Nosotros podemos partir de una parametrización y construir distintas parametrizaciones. Pongámosle que yo las denote como tita, lambda, teta, etc. Tantas parametrizaciones como cambios de variables admisibles podamos introducir allí. Y entonces la pregunta es, si yo tengo una curva, por ejemplo, si yo tengo una curva definida dada por su parametrización, si yo tengo una curva AB en Rn con todas las propiedades antes descritas, y yo me doy otra parametrización cualquiera de esa misma curva, ¿el valor de la integral de trayectoria cambia o permanece igual? ¿Esto será igual o diferente? Esto será igual. Bueno, les anticipo que la respuesta va a ser positiva, sí, no importa, o sea, bajo ciertas hipótesis apropiadas, bajo ciertos cambios de variables apropiados, digámoslo así, ustedes pueden darse dos parametrizaciones diferentes de una misma curva y concluir que la integral de trayectoria va a tener el mismo valor. No obstante, esa propiedad la vamos a ver en un próximo video y ahorita vamos a plantearnos un caso particular. El caso particular es el siguiente. Supongamos que yo tengo dos parametrizaciones. Supongamos que lambda y tita son dos parametrizaciones que describen a una misma curva. Describen a C, pero en sentidos contrarios. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que yo estoy mirando una misma curva en el espacio, solo que para una parametrización, supongamos este es C, supongamos que cuando yo considere las ecuaciones con respecto a tita, estoy recorriendo la curva en un sentido y voy a considerar la misma curva, pero cuando yo considere las ecuaciones o tome las ecuaciones paramétricas que definen a lambda, entonces yo voy a recorrer mi curva en el otro sentido, en el sentido opuesto. Vendría moviéndome entonces así. Bueno, supongamos entonces que yo tengo dos parametrizaciones que definen a la misma curva, pero recorridas en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, la propiedad me dice lo siguiente. Entonces, la integral de trayectoria con respecto a tita va a ser igual a la integral de trayectoria con respecto a la parametrización de la curva que me ofrece lambda. ¿Ok? Es decir, que el valor de la integral de trayectoria no se ve afectada
por el sentido en el cual tú recorras la curva. El valor va a permanecer igual. Bueno, para verificar esta propiedad, supónganse que yo tengo, supongamos, U perteneciente al intervalo AB. Vamos a considerar dos parámetros. Un parámetro U perteneciente al intervalo AB y otro parámetro T también en el mismo intervalo AB. Pero vamos a suponer que tengo entonces mi primera parametrización, θ, definido de AB en Rn. ¿Ok? Y θ, digámoslo así, θ sub U viene dada por unas ecuaciones paramétricas, x1 de U, x sub n de U, ¿ok? Viene dada por un vectorcito que me genera la curva. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, nosotros ahora vamos a identificar, vamos a llamar U a una cierta función que va a depender de t, que no va a ser otra cosa que la ecuación de la recta, que es menos t más b más a, ¿ok? Esta función que la estoy identificando, este cambio de variable, si ustedes prefieren verlo de esa manera, este cambio de variable que yo estoy introduciendo mediante esta identidad, u de t igual a menos t más b más a, no es otra cosa que mirar esto, ¿no? Estamos mirando el intervalo AB, estamos mirando otra vez el intervalo AB, estoy enviando el intervalo AB otra vez en el intervalo AB, solo que ahora estoy mirando la ecuación de esta recta. Es una recta muy sencilla, el punto A lo mando en B, el punto B lo mando en A, ¿verdad? Pienso en esta recta, entonces el punto A lo mando en B, el punto B lo mando en A, y me queda la ecuación de esta recta, y cuando yo calculo la ecuación de esta recta no es otra cosa que menos T más B más A, ¿ok? Este punto cae aquí, este punto cae aquí, entonces lo que estoy haciendo es que estaba recorriendo el intervalo AB de esta manera y ahora lo estoy recorriendo de esta otra manera, donde el cambio acá va a ser la función u de t, aquí vive la variable t, aquí vive la variable u. ¿Ok? Esa es la situación. Y entonces fíjense una cosa, nosotros simplemente tenemos que hacer los cálculos. Ahora yo pienso, o pensamos esto, ¿no? Consideramos lambda, sea lambda de t, la composición de la parametrización θ con la función u de t. Definimos eso así. Por supuesto, si ustedes escriben explícitamente quién es lambda de t va a heredar las propiedades de θ, es decir, va a ser de clase C2, etcétera, etcétera, pero explícitamente lambda de t no es otra cosa que x1 evaluado en menos t más b más a, y así sucesivamente xn menos t más b más a. Esta va a ser sus ecuaciones explícitas. De esta ecuación explícita, rápidamente ustedes pueden ver que la derivada de esto no va a ser otra cosa que menos x1, todo esto queda igualito, pero el signo menos sale, gracias a la regla de la cadena, menos t más b más a, todas las otras coordenadas quedan iguales, xn, la voy a escribir aquí apretadito, menos t más b más a. Disculpen que el marcador esté tan grueso, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces sale un signo negativo. Obviamente aquí, disculpen, faltan las derivadas porque estoy derivando con respecto al parámetro t. Entonces quedarían las derivadas. Y esto no es otra cosa que menos la derivada de θ' evaluada en u de t. ¿Ok? Regla de la cadena. O sea, estamos por la derivada de la interna, ¿no? Entonces, porque insisto, esto lo estoy identificando, cada una de estas la estoy identificando con la variable u. Entonces, claro, al ver esto, al percatarnos que esto es igual a esto, lo que podemos concluir entonces es que la norma 2 o la norma euclidiana de este vector va a ser igual a la norma euclidiana de este vector que está acá. ¿Ok? Tenemos eso y entonces ya así, observando eso, podemos escribir lo siguiente. Por lo tanto, directamente, cuando comenzamos con la definición, la integral con respecto a lambda, la integral de trayectoria
con respecto a la parametrización lambda. Esto por definición es la integral desde A hasta B de f evaluado en lambda t por la norma euclidiana del vector lambda prima de t. ¿Ok? Eso es por definición. Pero esto, por lo que les acabo de decir, esto va a ser igual a la integral desde A hasta B de f evaluado ahora en u de t por la norma 2 de u' de u, norma 2 de u. ¿Por qué? Porque si ustedes de acá a acá hacen el cambio de variable que les estoy diciendo, acá el cambio de variable sería u igual a menos t más b más a. Si ustedes hacen este cambio de variable, aquí se van a percatar que esta es igual a esto. O sea, si ustedes consideran esta identidad, y obviamente esto no es otra cosa que, por definición, la integral con respecto a la parametrización θ, la integral de trayectoria de la función f con respecto a la parametrización θ, donde les recuerdo que f, vamos a pedir que f sea acotada, que sea una función acotada, definida de un cierto conjunto A está contenido en Rn, la función f está definida de A en R, esto es una función escalar, y donde vamos a pedir que el conjunto A sea un conjunto convexo. Un conjunto convexo que contenga la curva C. ¿Ok? Por ejemplo, yo por aquí, no sé, por aquí habita mi conjunto A. Supóngase mi función f arranca de aquí de A en R. ¿Ok? Yo estoy viendo mi función f, pero yo no estoy, la función está definida sobre todo el conjunto que es convexo, pero yo estoy integrando en una línea o en una curva que está atrapada en ese conjunto, ¿ok? Que es su conjunto de este dominio A, ¿ok? Y claro, esto es una manera de verlo. La otra manera de plantearlo o de explicarlo, voy a volver en la misma idea, por si acaso, es cuando ustedes hacen esto. O sea, ya con eso la demostración estaría lista. Pero si aún tienen algún dejo de duda, bueno, entonces volvamos a la idea. Ustedes sencillamente escriben explícitamente esta expresión. Esta expresión no es otra cosa que la integral desde A hasta B. La voy a escribir así: f de x1 de menos t más b más a. Estoy escribiéndola súper explícita. xn de menos t más b más a. ¿Ok? Esta sería la función. Como no tengo espacio aquí, lo voy a escribir aquí apretadito, que multiplica la suma, por ejemplo, desde k igual 1 hasta n, y aquí voy a escribirlo así: las derivadas con respecto a k de menos t más a más b, todo esto elevado al cuadrado, todo esto a la 1/2 de t. ¿Ok? Esa sería la expresión más explícita que podemos dar de esta integral que está aquí arriba, y entonces es lo que yo les planteo. Ahora sí, llamando u a menos t más a más b, que es el cambio de variable que habíamos comentado al principio, bueno, esto no va a ser otra cosa, haciendo todo esto, toda esta expresión que está acá, no va a ser otra cosa que f. Voy a borrarlo, permítanme escribirlo así: x1 de u, xn de u. Por supuesto, cuando ustedes hacen, y aquí les va a quedar suma desde k igual 1 hasta n, x'k de u al cuadrado a la 1/2 de u. Aquí no hay signo menos que afecte, pero fíjense que cuando ustedes hacen ese cambio de variable, obviamente aquí les va a quedar b, aquí les quedaría a, pero aquí aparece un signo menos, pongámoslo así, menos de u. Este menos, y gracias a las propiedades de integración, vuelve este menos que está aquí, voy a quitarlo. Este menos se cancela porque aquí volvemos a colocar a y b, y esto no es otra cosa que la integral desde A hasta b de f de θ de u, esto es una b, la norma de esto, y con eso está demostrada la propiedad. ¿Ok?
Ya para cerrar, entonces lo que me gustaría comentarles y dejárselos a ustedes como ejercicio es la segunda propiedad, que es la propiedad de linealidad. O sea, la propiedad de linealidad que satisfacen las integrales de trayectoria es la siguiente. Supónganse que ustedes tienen f y g, dos funciones acotadas, siempre bajo las mismas hipótesis, definidas de f y g están definidas de A en R, son campos escalares. Vamos a pedir entonces C, una curva contenida en A convexo. ¿Okay? Un conjunto convexo para que todo esto tenga sentido. Y vamos a pedir que la curva C sea de clase, C es de clase C2. Clase C2. C2 en un cierto intervalo AB, que es el dominio de la curva. Y nuevamente vamos a suponer en esta oportunidad esta C vamos a ponerla así, C mayúscula. Y vamos a considerar C minúscula un valor perteneciente a los reales que no sea 0, obviamente. Entonces, bajo todas estas hipótesis, nosotros la propiedad de linealidad nos dice lo siguiente, que por ejemplo la integral de trayectoria de esto que está aquí, C de F más G, acuérdense que esta C no es la curva, esta C que está aquí es una constante. Esto va a ser igual a esto que está acá. Puedo tomar la constante y sacarla como factor común, esto más esto de acá. Esa es la propiedad de linealidad para todo C, esto se cumple para todo C distinto de 0. Esta es la propiedad de linealidad que satisfacen las integrales de trayectoria. Y para esto yo se los dejo como ejercicio para no hacer tan largo este video. Simplemente les sugiero a ustedes que esto lo hagan utilizando el hecho de que la integral, en este caso la integral de trayectoria, se define como el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales, o sea, de las sumas parciales tipo Riemann, que nosotros habíamos dicho en nuestro caso que no era una cosa como esta, j igual 0 hasta, vamos a ponerlo así, hasta n menos 1. Aquí voy a poner ciertos intervalos de tipo t sub j más 1, esto va en el subíndice. Aquí f de tita c sub j, por decir algo, estos c sub j son puntos medios por la longitud de este vector acá, de u. Vamos a cambiar el parámetro para que no nos confundamos, donde c sub j son valores que están en cada intervalo de la partición. Entonces, utilizando la noción de límite y las propiedades de linealidad del límite y las propiedades de linealidad de la integral, ustedes pueden concluir que este operador, pensado como operador, que la integral de trayectoria es un operador lineal. Bueno, con eso entonces terminamos los resultados de este video.